Personas que sienten miedo. ¿Qué tipo de miedo? Miedo a la muerte, miedo a lo sobrenatural, miedo a la oscuridad, miedos relacionados con situaciones que tengan que ver con fenómenos ocultos, ¿sí? Miedo a brujerías. Personas que son muy cabalistas en el sentido de que tienen determinados rituales para tratar de evitar situaciones de mala suerte. Por ejemplo, aquel que se le cruza un gato y bueno, hace lo que tiene que hacer, caminar hacia atrás, bueno, yo no me acuerdo cómo era, o aquel que evita pasar por debajo de una escalera, ese tipo de situaciones. Es una persona que además, como les decía, capta, capta la energía del ambiente, ¿sí? Y en relación al miedo, el miedo a la muerte puede estar asociado también con el miedo a dormirse. Tuve una alumna en clases de yoga que cuando llegaba la hora del relax final no podía cerrar los ojos. Tenía miedo a desprenderse, tenía miedo a cerrar los ojos, a irse y a no poder volver. Esto es muy común en estas personas en estado Aspen. Algunos le dicen el miedo al miedo, porque es un miedo indefinido. En muchos casos es un estado de aprehensión, un temor que no puede definirse exactamente, que no puede darse una definición exacta de miedo a qué se tiene, ¿sí? A diferencia del miedo tipo mimulus, esencia floral mimulus, que trabaja miedos concretos, miedos a situaciones conocidas, ¿sí? Como miedo, los miedos tipo fobias, eso lo trabaja mimulus. Aspen, más bien, miedos indefinidos. También miedos asociados a persecuciones. ¿Mm? Miedos, le decía yo, a los temas sobrenaturales, mágicos, brujerías, personas que sientan o crean que son atacadas psíquicamente por otras. ¿Mm? Me preguntan aquí por las pesadillas, y por las pesadillas tenemos otra esencia floral para el tema de las pesadillas, que es Rock Rose, ¿sí? Rock Rose trabaja excelente todo lo que tiene que ver con pesadillas. De todas formas, pueden asociarse perfectamente ambas esencias florales cuando se sufre de pesadillas, cuando se tiene miedo a dormirse, miedo a la oscuridad. ¿Mm? También aquellos temores que tienen que ver con sugestiones colectivas, como miedo a situaciones violentas, a los robos, ¿sí? Cuando desde el punto de vista colectivo se genera toda una psicosis, miedo a fantasmas, esas personas que suelen vivir todo lo que los rodea como algo amenazante. Suele ser muy útil en aquellas personas que sufren de sonambulismo. Eh, Me preguntan por ideas obsesivas. En el tema de las ideas obsesivas hay otras flores que pueden ayudar también. Cuando las ideas obsesivas generan temor y un miedo de tipo persecutorio, podemos dar Aspen perfectamente. Pero hay otras flores que trabajan la obsesión, por ejemplo White Chestnut, cuando estamos hablando de pensamientos que son recurrentes, rumiantes, un pensamiento que da vueltas y vueltas en nuestra cabeza, cuando nos volvemos monotemáticos y no podemos quitarnos un pensamiento de la cabeza, en ese caso damos White Chestnut. Cuando son muchos los pensamientos que nos atacan, contaminando nuestra mente, podemos trabajar Crabapple. Esto, por supuesto, de una manera muy general, ya veremos, ya veremos algún caso en particular y veremos cada flor en profundidad. Y me preguntan, para el miedo a afrontar una prueba, para ese miedo, es un miedo concreto, para ese miedo debemos dar Mimulus. Mimulus
trabaja el miedo a la vida, por lo tanto, miedo a afrontar una prueba, perfectamente podría ser una flor, una flor que podría trabajar, podría ser Mimulus. Vamos a ver qué decía el doctor Bach en relación a esta flor aspen. Él decía, para los miedos indefinidos y desconocidos, que no tienen ninguna explicación ni razón de ser, el paciente también puede estar atemorizado frente al presentimiento de que algo terrible va a acontecer, sin que sepa exactamente qué es lo que será. Estos miedos indefinidos, inexplicables, pueden obsesionarlo día y noche. Los que sufren de este mal quedan con ese recelo de contarle a los demás sus preocupaciones. A veces, el miedo de tipo Aspen se vive como una gran ansiedad. Incluso pueden aparecer pacientes con cuadros de ansiedad, diagnosticados como cuadros de ansiedad, o que ellos digan, me siento muy ansioso, y hay que estar atento. La ansiedad puede ser agrimony, como vimos en la clase pasada, por aquellas personas que tienen dificultad para expresar lo que sienten, pero también la ansiedad puede estar generada por temor. Generalmente el miedo de tipo Aspen y la ansiedad es sentida en el pecho, en los pulmones. Es el susto, ese típico susto que nos corta la respiración, que es una respiración que se corta inmediatamente y luego aparece esa sensación de piel de gallina en la zona de la nuca, los pelos se erizan, ¿sí? Típico como Moe, el de los tres chiflados, cuando se le levantaba el pelito. Bueno, algo así. Eso tiene que ver con el miedo de tipo Aspen. Suele ser muy efectiva para los alcohólicos cuando están con sus delirium tremens, ¿no? Los delirios típicos del alcoholismo, y también para estados alucinógenos creados por, estados de alucinaciones creados por alucinógenos, por drogas, sobre todo cuando son vivenciados como pesadillas. Ustedes saben que algunas personas cuando se drogan viven situaciones placenteras, otros de euforia y otros viven situaciones pesadillescas. En ese caso, para ayudarlos también a superar esa situación en su tratamiento para poder dejar la droga, se le puede dar la esencia de Aspen. Además, trabaja muy bien en las crisis de abstinencia, junto con otra flor que es Star of Bethlehem, Agrimony para ayudarlos a desintoxicarse, Crabapple también, es una flor catártica y ayuda en la desintoxicación, junto con Aspen, sí aparece ese miedo o esas sensaciones tan feas en los estados, las crisis de abstinencia. Los ataques de ansiedad del tipo Aspen suelen estar acompañados con piel de gallina, sudoración, temblores, y ahí se diferencia un poco más del estado de ansiedad que suele sufrir un agrimony, que generalmente lo vive más como un ahogo, como un nudo en la garganta y una necesidad de comer. Eso es el agrimony.